¿Alguna vez te has preguntado por qué ella dice que no? Pero no al sexo, sino a ti. ¿Por qué parece interesada, pero cuando tú intentas algo, se aleja como si hubieras roto una regla invisible? Y si el problema no es que ella no quiera, sino que no siente nada cuando estás tú. Si alguna vez te has sentido confundido por estas señales, si has salido con una mujer que parecía encendida y luego desapareció, si has sentido que haces todo bien y aún así no pasa nada, este video no solo es para ti, es para el hombre que está listo para dejar de pedir y empezar a provocar. Si estás comprometido con hacer el cambio, deja en los comentarios la palabra presencia. Porque hoy vamos a hablar de la clase de deseo que no se ruega ni se mendiga, se enciende. Y lo más importante, se enciende sin decir una sola palabra. Porque no se trata de trucos vacíos. Se trata de energía, de dirección, de la forma en que tú existes frente a ella. Así empieza todo, porque la mayoría de los hombres no saben pedir intimidad, porque no deberían estar pidiéndola, porque el verdadero error no está en ser tímido ni en ser respetuoso. El verdadero error está en creer que el deseo femenino se alcanza a través de la lógica, la paciencia o la amabilidad excesiva. Ella no dice que no al sexo, dice que no a ti cuando siente que no hay nada en ti que le encienda el cuerpo. Y eso duele, pero es real. Ella no rechaza el acto. Rechaza la energía con la que se lo propones. Si lo haces desde la necesidad, desde el miedo, desde la falta de confianza, su cuerpo lo interpreta de inmediato como una amenaza silenciosa. No por lo que haces, sino por lo que no sabes transmitir. Porque cuando tú estás rogando cariño con tus palabras suaves, lo que ella siente es incomodidad. Porque una mujer no quiere a un hombre que pida permiso para desearla. Quiere a uno que sepa contener su deseo sin volverse esclavo de él. Y aquí es donde todo se transforma. Porque cuando tú dejas de buscar el momento perfecto, dejas de caminar sobre huevos esperando no incomodarla y empiezas a moverte con claridad, con intención, con dirección masculina, el ambiente cambia. Ella lo siente, lo nota, no porque tú digas algo, sino porque tú ya eres otra cosa. El hombre que se entrena en presencia, en estoicismo, en no necesitar aprobación, en no buscar el resultado, sino sostener su deseo con dignidad, es el que más deseo provoca, porque ya no está tratando de gustar, está mostrando quién es, y eso no se puede fingir. Muchos hombres creen que tienen que llevarla a 5 citas, ser caballerosos al extremo, hablar siempre con dulzura, nunca presionar, y entonces, tal vez, un día, ella se anime. Pero la realidad es otra. Ella ya decidió en los primeros minutos. El resto solo sirve para confirmar o descartar. ¿Y qué es lo que confirma o descarta? Tu manera de estar, tu centro, tu intención, tu claridad. Si tú estás leyendo sus señales pero no haces nada, si estás esperando que ella te dé permiso para moverte, si cada vez que ella insinúa algo, tú retrocedes por miedo a malinterpretar, ella se apaga. No porque no quiera, sino porque tú estás dejando de liderar. Y aquí viene la parte brutal. Ella quiere que tú tomes la iniciativa, no que te lances como un adolescente hormonal, pero sí que le muestres que sabes a dónde vas, que no estás ahí dudando de ti, que puedes sostener la tensión sin volverte ansioso, que puedes estar cerca sin tener que decirlo todo. Porque eso, hermano, excita, eso provoca, eso despierta su cuerpo. Pero no lo haces con frases sacadas de un video viral ni con técnicas de seducción vacías. Lo haces con tu energía, con tu postura, con tu presencia, y eso se entrena. Porque hay un error común que todos cometemos alguna vez: pensar que ser bueno, amable, correcto y paciente es lo que enamora. Pero el deseo no nace de ahí. El deseo nace de lo que no puedes decir, de lo que se siente en el aire cuando tú entras en una habitación, de la tensión que se genera cuando tú sabes lo que quieres y no necesitas que ella te lo confirme.
Un hombre que se acerca con seguridad, con una mirada firme, sin temblor, sin ansiedad, sin pedir permiso, es el que hace que ella sienta cosas que no entiende, que no planeaba, que no puede controlar. Y eso, justamente eso, es lo que ella desea. Pero si tú dudas de ti mismo, si tienes miedo al rechazo, si cada paso que das parece condicionado por su validación, entonces ella lo sabe, lo siente. Y aunque tú digas todo lo correcto, su cuerpo ya no quiere nada. Porque tú no eres un error en su lógica, eres una ausencia de emoción en su cuerpo. Y eso, aunque no lo diga, es el verdadero rechazo. El tipo de hombre que ella desea no necesita decirle, ¿puedo besarte? Él simplemente lo sabe, y ella lo siente. Pero no porque sea agresivo, sino porque no duda. Porque su presencia habla más fuerte que sus palabras. Porque puede acercarse y mirar sin romper la tensión, sin ansiedad, sin nervios, con certeza. Y cuando ella se siente segura en esa energía, no solo no rechaza el momento, lo provoca, porque eso es lo que la excita. No la lógica, no el respeto exagerado, no la dulzura constante, sino la claridad de un hombre que no tiene miedo de desearla y no pide perdón por hacerlo. El problema es que la mayoría de los hombres modernos han aprendido a reprimir su energía sexual. Les dijeron que desear mucho es malo, que ser intenso es ser peligroso, que mejor escondan su deseo, lo filtren, lo disimulen, lo sustituyan por buena conducta, y así lo hacen. Caminan por el mundo siendo inofensivos, y luego se preguntan por qué nadie los ve, por qué siempre terminan siendo el amigo. ¿Por qué todas terminan con el tipo que no fue tan respetuoso? Porque ese tipo, aunque no tuviera el discurso perfecto, sí tenía energía, sí tenía intención, sí se atrevió a moverse sin permiso, y ella no lo razonó, solo lo sintió. Porque el deseo femenino no nace en la cabeza, nace en la piel, en la respiración, en el ambiente. Y cuando tú llegas cargado de duda, ella no se excita, se protege. Pero cuando tú llegas con calma, con fuego contenido, con dirección clara, ella se relaja, se abre, se entrega. No porque tú lo pidieras, sino porque tú lo provocaste. La diferencia está en que tú no estás buscando convencerla. Estás sosteniendo tu deseo con dignidad, sin rogar, sin perseguir, sin actuar como un niño que pide dulces. Y en ese instante, sin palabras, ella entiende todo, porque tú no le estás pidiendo nada, le estás mostrando quién eres. Y eso vale más que cualquier discurso, porque cuando tú encarnas esa energía, cuando tú ya no tienes que reaccionar a lo que ella hace o deja de hacer, cuando ya no estás esperando a que ella decida si te toca un poco de cariño, entonces es ella quien empieza a reaccionar, a ti, a tu fuerza, a tu dirección, a tu falta de necesidad, porque eso es lo que enciende el deseo verdadero. Y ahí, justo ahí, es donde todo cambia, donde tú dejas de ser invisible y te conviertes en ese hombre que no se puede ignorar, no por lo que dice, sino por cómo se sostiene en su poder. Porque ese poder no grita, no se alardea, no necesita ser aprobado por ella ni por nadie. Simplemente está ahí. En la forma en que caminas, en cómo mantienes la mirada, en cómo hablas pausado sin buscar llenar cada silencio con palabras nerviosas. Ese poder se siente cuando no tratas de justificar lo que deseas, cuando no explicas tu presencia, cuando no adornas tu intención con frases bonitas para que no parezcas un hombre con hambre. Hermano, un hombre con hambre no espanta, espanta el hombre que no puede sostener su hambre sin temblar. Y ahí es donde la mayoría fracasa, no porque quieran algo indebido, sino porque no saben cómo contener lo que quieren. Y en lugar de vivirlo con calma y claridad, lo tapan, lo maquillan, lo suavizan, lo suplican. Pero el deseo femenino no responde a las súplicas, responde a la vibración, a la energía,
a la calidad de presencia con la que tú sostienes tu deseo sin convertirlo en una carga para ella, sin convertirla a ella en la única fuente de tu satisfacción. Y eso se nota, porque si cada gesto de ella te descompone, si te contesta frío y te vienes abajo, si deja de escribirte y tú entras en crisis, entonces no eres un hombre, eres un niño esperando atención. Y no hay nada que apague más a una mujer que sentir que tiene más control emocional que tú, porque ella no quiere controlarte, quiere confiar en ti, quiere dejarse llevar. Pero para eso necesita saber que tú no vas a perderte si ella se detiene. Y eso solo se logra cuando tú no estás reaccionando a cada una de sus señales como si tu valor dependiera de su validación. Si te ignora, tú sigues. Si se aleja, tú observas. Si vuelve, tú decides si eso encaja en tu camino. No por orgullo, sino porque tú no te detienes por el vaivén emocional de nadie. Ese tipo de hombre es raro, por eso es irresistible, porque no está suplicando afecto, está cultivando presencia, porque no espera aprobación, tiene dirección, porque no necesita el sí de ella para sentirse completo, pero cuando lo recibe, lo toma con fuerza, sin culpa, sin duda, sin necesidad de preguntar. Estás segura, porque eso mata todo. ¿Te has fijado? La mayoría de los hombres que piden permiso lo hacen después de una mirada intensa, de una cercanía, de una tensión que se estaba cocinando, y justo en ese momento mágico sueltan la frase que lo destruye todo. ¿Puedo besarte? Y no porque besarla esté mal, sino porque la pregunta revela algo mucho más profundo: miedo, falta de certeza, falta de lectura emocional. Y entonces ella se enfría, no porque no quisiera, sino porque tú le quitaste el misterio, la emoción, el vértigo que provoca no saber qué vas a hacer, pero confiar en que tú lo sabes. Porque sí, ella quiere que tú decidas, que tú avances, que tú sepas cuándo, y si te equivocas, ella lo dirá, pero no lo hará con rechazo, lo hará con respeto, porque lo intentaste desde un lugar de centro, no desde la ansiedad. Ella no quiere que le expliques por qué quieres tocarla. Quiere sentir que no puedes evitar desearla, pero que aún así lo haces desde el dominio, desde la calma, desde el autocontrol. Ese equilibrio entre deseo y contención es lo que la enciende, porque ahí entiende que tú no estás usando el deseo para atraparla, sino que lo estás mostrando como una expresión de tu verdad, no como una necesidad que ella debe llenar. ¿Y sabes qué pasa cuando tú sostienes esa energía sin necesidad de actuarla de inmediato? Que ella se mueve, que ella cruza la línea, que ella lo sugiere primero, y no con frases explícitas, sino con esos pequeños gestos que solo un hombre presente sabe leer. Un comentario que parece casual: contigo me siento rara como nerviosa, una risa que se alarga demasiado, una mirada que no se va, una pregunta que no tiene mucho sentido. ¿Siempre eres así de tranquilo? Lo que realmente está diciendo es: estoy sintiendo cosas que no puedo explicar. Y eso no ocurre porque tú hablaste bien, ni porque la llevaste a cenar, ni porque pagaste todo. Ocurre porque tu energía era tan firme que su cuerpo no tuvo más opción que responder. Porque tú no estabas esperando su permiso, pero tampoco imponiéndote. Estabas ahí, presente, observando, sosteniendo el fuego sin dejar que te consuma. Esa es la diferencia entre un hombre que suplica y uno que provoca. El primero ruega desde la escasez, el segundo atrae desde la plenitud. Y si tú entiendes esto, si tú lo integras, tu manera de estar con las mujeres cambia para siempre. Ya no eres el que espera, ahora eres el que provoca, pero sin palabras, sin presión, sin ansiedad. Desde el silencio, desde el centro, desde una energía sexual que no escondes, pero que tampoco desbordas. La dominas. Y eso, hermano, es lo que la vuelve loca, porque no puede leerlo, porque no puede controlarlo, porque no puede decidir por ti, solo puede sentir.
Y cuando una mujer siente sin entender, el deseo florece. Ahora entiendes por qué tantos hombres se quedan frustrados mientras otros, que aparentemente hacen menos, logran más. Porque no es lo que hacen, es cómo lo sostienen, cómo caminan, cómo miran, cómo callan, cómo lideran sin avisar. Ese liderazgo no se anuncia, se encarna, y ese hombre no pregunta si puede quedarse, solo observa si el espacio lo recibe. Y si no, se va sin resentimiento, porque no busca aprobación, porque no necesita que lo deseen, pero cuando lo desean, sabe exactamente qué hacer con ese deseo, sin pedirlo, sin mendigarlo, sin convertirlo en el centro de su vida, porque su vida ya tiene dirección, y ese tipo de energía es la que ella sigue, porque no puede evitarlo, porque no puede negarlo, porque es real, y tú puedes entrenarte para convertirte en ese tipo de hombre, no fingiendo, no copiando frases, no actuando personajes, sino trabajando contigo, con tu mente, con tu cuerpo, con tu presencia, con tu forma de mirar y de habitar el momento sin miedo a lo que venga, porque tú ya no estás esperando el permiso para ser deseado. Tú ya eres deseo encarnado, y eso no se puede ignorar. Y cuando tú te conviertes en ese deseo encarnado, no necesitas validarte con conquistas, no necesitas coleccionar momentos ni buscar constantemente confirmación, porque lo que tú emanas no es la necesidad de ser querido, sino la certeza de que ya estás completo. Y desde ahí es que se construye el verdadero magnetismo, no desde los trucos, no desde el esfuerzo por parecer interesante, sino desde la paz de saber que no tienes que demostrar nada. Y esa paz, cuando convive con el fuego contenido del deseo, genera una tensión irresistible, porque eres un hombre que arde por dentro, pero no se quema por fuera, porque sabes lo que quieres y no tienes miedo de sentirlo, pero tampoco te quiebras si no lo obtienes. Y ahí es cuando todo cambia, cuando entras a una habitación y no estás buscando atención, pero toda la atención te sigue, porque ya no eres el tipo que persigue, eres el que provoca, y ese tipo de presencia no se improvisa, se cultiva, se respira, se entrena. ¿Sabes por qué tantos hombres son ignorados por las mujeres? Porque viven girando alrededor de ellas. Porque cada mensaje que ella manda o deja de mandar los descompone emocionalmente. Porque analizan cada palabra, cada emoji, cada historia, como si su autoestima dependiera del estado emocional de ella. Y eso, más allá de ser agotador, es profundamente poco atractivo. Porque una mujer puede admirar muchas cosas de un hombre, pero solo desea profundamente a aquel que no puede controlar, a aquel que no se mueve por cada uno de sus gestos, aquel que no deja de ser él cuando ella cambia de humor. Ese tipo de estabilidad emocional, de autocontención, de indiferencia selectiva, es oro, porque le demuestra que estás tan centrado en tu propósito que nada en ella puede sacarte de ti. Y esa es una de las cosas más sexys que puede encontrar. Porque al final, la mujer no desea al que la observa desde abajo, deseando su aprobación. Desea al que está en su montaña, firme, completo, y al que ella debe subir si quiere estar cerca. Porque sabe que ese hombre no va a bajar para complacerla, no va a renunciar a su esencia para ser elegido. Y eso, aunque no lo diga, la enciende. Porque ahí empieza a preguntarse, ¿quién es este hombre que no se dobla? ¿Por qué no lo puedo manejar como a los otros? ¿Por qué me dan ganas de ir tras él cuando ni siquiera sé si me necesita? Y esa duda, esa incógnita, ese misterio, es el que abre las puertas del deseo. No las palabras bonitas, no los favores, no las citas planeadas al detalle. El deseo femenino no nace de la lógica, nace del desbalance emocional que ocurre cuando un hombre no está en modo conquista, sino en modo presencia, cuando no está preocupado por qué decir, sino concentrado en cómo ser. Y si tú eres ese hombre, ella lo va a notar,
aunque no entienda por qué, aunque no lo diga, aunque se resista al principio, porque no puede evitarlo, porque tu energía la rodea, porque tu forma de estar la toca más que cualquier caricia. Y aquí viene una de las verdades más poderosas que pocos entienden. Cuando tú dejas de reaccionar, ella empieza a reaccionar. Cuando tú dejas de girar alrededor de ella, ella empieza a girar alrededor de ti. No por manipulación, sino porque tú ya no estás mendigando su deseo. Tú lo estás encarnando. Y eso la obliga a moverse, a decidir, a elegir desde el cuerpo, no desde la cabeza. Y ahí es donde ella deja de calcular y empieza a sentir. Y eso es lo que transforma una relación, porque ella siente que no está con un hombre que necesita ser aprobado, sino con uno que simplemente es, que no depende de ella para saber quién es, que no se desarma cuando ella duda, que puede sostenerse incluso en medio de su silencio. Y eso crea una atracción que no se puede comprar, que no se puede copiar, que no se puede fingir, porque el verdadero poder del hombre no está en lo que dice, sino en cómo se sostiene cuando nadie lo dice nada, en cómo respira cuando todo se vuelve incómodo, en cómo no reacciona cuando ella lo pone a prueba. Porque sí, muchas veces ella va a probarte, no porque quiera destruirte, sino porque quiere saber si puedes contenerla, si puedes estar ahí cuando ella dude, cuando ella se cierre, cuando ella no sepa qué siente. Porque si tú también te desmoronas en ese instante, entonces ella no puede confiar en ti, no puede entregarse, no puede abrirse. Pero si tú sostienes el momento, si tú sigues firme, tranquilo, sin apurarte, sin desesperarte, sin intentar convencerla, entonces ella se ablanda, porque tu estabilidad le da permiso para soltar el control, para dejarse llevar, para bajar la guardia, y ahí es donde nace el deseo. En ese espacio donde ella siente que puede perder el control, porque tú no lo vas a perder, porque tú vas a estar ahí sin tambalear, sin convertirte en otra cosa para agradar, sin desvanecerte ante el primer no. Y eso es lo que ella más anhela, un hombre que pueda sostenerla sin necesitarla, que pueda desearla sin depender de ella, que pueda mirarla sin temer lo que venga después. Porque entonces el deseo no es una presión, es una invitación, no es una obligación, es un fuego compartido. Y ese tipo de intimidad no se pide, se provoca, y se provoca desde adentro, desde el trabajo interior, desde el silencio que no teme ser incómodo, desde la mirada que no suplica, pero tampoco esquiva, desde el cuerpo que no necesita actuar, porque su sola presencia ya dice todo. Y cuando tú te conviertes en ese tipo de hombre, cuando dejas de ser el que busca gustar y te conviertes en el que se gusta a sí mismo, entonces ella no solo te desea, te admira, te respeta, te elige, no porque tú lo pediste, sino porque tú lo inspiraste, porque tú ya no estabas esperando su permiso para vivir tu masculinidad. Tú simplemente la encarnaste. Y eso, hermano, es lo que te vuelve inolvidable. No el físico, no el dinero, no las frases, sino tu capacidad de sostener tu deseo como un hombre completo, sin miedo, sin culpa, sin ansiedad, desde el centro, desde el fuego, desde ti. Y si has llegado hasta aquí y algo dentro de ti ha resonado, entonces ya lo sabes. Ya no se trata de aprender nuevas frases, se trata de dejar de esconder lo que ya eres. Se trata de entrenarte para que lo que sientes no te controle, para que lo que deseas no te vuelva débil, para que lo que buscas no te convierta en mendigo, porque el deseo es sagrado, pero solo en manos de un hombre que no lo usa para llenar vacíos. Y ese hombre puede ser tú, solo que tienes que dejar de pedir y empezar a provocar. Y si este mensaje te llegó, si en algún punto sentiste que este eres tú, pero dormido, entonces te invito a hacer lo que muy pocos se atreven: despertar. Suscríbete,
comenta con la palabra presencia, comparte este video con otro hermano que lo necesite y mira el siguiente video que te dejo aquí, porque todo lo que viene va a transformar tu forma de ver a las mujeres y de verte a ti mismo. Aquí no estás para ser aceptado, estás para encarnar lo que ya eres. Y cuando lo hagas, ella lo va a sentir. Nos vemos allá.